Hola, bienvenido a una entrega más sobre JavaFX. En esta ocasión se va a explicar de manera teórica lo que sería la conexión a la base de datos, primero de manera teórica y después de manera práctica. Se va a manejar lo que es un patrón de diseño que se llama DAO, Data Access Object, lo cual me va a permitir encapsular lo que son las consultas hacia la base de datos. Y en este caso, digamos que también usar programación orientada a objetos pues, para hacer esa encapsulación. Entonces, bueno, primero lo que tengo que hacer es, pues voy a abrir un navegador y voy a poner database image. Voy a copiar una imagen para presentar la base de datos. Esta es la base de datos, ¿sí? Y bueno, lo que sigue es insertar, por ejemplo, unas representaciones. Van a representar mis clases. Por ejemplo, este va a ser mi Java Application. Bueno, en este caso sería mi JavaFX Application, ¿no? Aquí está mi Java Application, ¿vale? Y esa Java Application tiene que tener un almacenamiento porque va a manejar datos. Entonces, para esto es la base de datos. Almacena datos, ¿sí? Almacena datos de mi aplicación Java FX, ¿vale? Después tenemos lo que sería una clase que es para la base de conexiones, Database Connection, .java, ¿sí? Y esta clase Database Connection, ¿sí? Va a encargarse de, de hacer la conexión a la base de datos, de hacer la conexión al inicio de sesión con el usuario, la contraseña y el localhost. Después de eso, voy a tener otra clase. Esa clase va a ser una clase DAO, que es una clase general, y después va a tener sus clases derivadas, ¿no? O sea, DAO va a heredar el código a las clases, en este caso, por ejemplo, employee. Supongamos que tengo una clase empleado, va a ser una clase employee DAO. Entonces, va a tener cierta lógica que donde esta clase empleado DAO va a encapsular lo que es toda la lógica para la consulta a las bases de datos, es decir, los delete, los insert, los update y para hacer las consultas, los execute query. Entonces, esa es lo que va a encapsular esta clase. Pero esta clase va a tener un comportamiento general que le va a heredar a varias clases que terminan en DAO. Por ejemplo, empleado DAO, no sé, administration DAO, por ejemplo, producto DAO, así varias clases que vaya teniendo yo en mi programa, en mi proyecto. ¿Sí? Entonces, esta, esta clase, que es la DAO, lo que va a tener es, digamos, una relación con Database Connection, ¿sí? Entonces, esa Database Connection, ¿sí? Va en este caso, a tener un código
Esta va a tener un código, esta, ¿sí? Donde va a generar lo que es la, la conexión, ¿sí? Y va a tener los accesos, ¿no? Entonces aquí le voy a poner makes database connection, o sea, genera la conexión a la base de datos. Luego aquí le voy a poner contiene el usuario del localhost y la contraseña, ¿vale? También en este caso, lo que sería la clase DAO, pues en este caso va a tener un, un link, esto va a almacenar un link a la base, a la conexión a la base de datos, ¿vale? Después de eso, lo que es la clase employee DAO va a encapsular toda la lógica de SQL. Ajá. Y pues esta es la aplicación Java, ¿no? La que hace uso de lo que es la base de datos, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, ya tenemos estos elementos aquí. Ahora, me falta el driver manager. Driver manager. Entonces, JDBC, que es Java Database Connection. ¿Sí? Entonces, este driver manager lo que va a hacer es lo que es la conexión hacia la base de datos. ¿Sí? Entonces, supongamos que esto está acá. Y listo, aquí está, ¿no? Entonces le voy a poner unas flechas para simbolizar cómo va el flujo. Entonces, por ejemplo, lo que es el employee DAO, ajá, el employee DAO va a heredar de DAO. Entonces le voy a poner aquí una relación de herencia. Sí, esto va a simular una relación de herencia. Después, pues aquí le voy a poner, o sea, no sé, no, esto ya se entiende como que sería herencia, pero nada más para que se sobreentienda más, ¿no? Por decirlo así. Entonces esto hereda, employee DAO, hereda de DAO, va de la clase hija a la clase padre, ¿sí? Entonces después de eso, lo que tenemos es la relación entre lo que es el driver manager, la base de datos y la aplicación. Entonces eso lo que va a hacer es que, por ejemplo, la aplicación Java, ¿sí? Va a hacer uso de un driver manager, ¿sí? Va a ser un driver manager para poder conectarse con la base de datos. Esto es lo que permite la conexión, ¿sí? Después, lo que aquí necesito hacer es relacionar lo que es la base de datos, la conexión, con el driver manager.
Entonces el driver manager va a hacer esa parte, ¿no? De la conexión junto con la clase de Java, porque dentro de la database connection está lo que es el driver manager. Entonces, esto es para representarlo, ¿no? Cómo va el. Entonces, ya que hizo eso, ahora lo que puede hacer eh, ya la aplicación es ejecutar consultas sobre la base de datos, porque ya hizo una conexión a través del driver manager. Entonces, ¿cómo hace eso? Bueno, pues eso lo va a hacer con el employee DAO. Entonces, lo que es la Java Application, ¿sí? Va a tener unas clases, ¿sí? Entonces, esas clases, ¿sí? Va a ser Employee DAO. Y Employee DAO va a tener la lógica que va a hacer las consultas con la base de datos. ¿Sí? Entonces, internamente Employee DAO va a tener un código que van a hacer las consultas y que van a interactuar directamente ya con la base de datos, porque cuando yo inicie mi aplicación, voy a iniciar la conexión a la base de datos y esa conexión la voy a reutilizar durante toda la vida útil. ¿Sí? Entonces, como ya tengo la conexión a la base de datos desde que yo creé la aplicación, pues entonces yo tranquilamente puedo crear objetos DAO y hacer invocar sus métodos de los objetos DAO para que hagan las operaciones del CRUD. Entonces aquí en este caso voy a tener otra clase, por ejemplo, y esa clase se va a llamar employee. Y este va a ser un objeto, un simple objeto mortal, ¿no? Va a ser una clase con atributos y métodos, ¿no? ¿Vale? Y esta clase empleado, lo que va a hacer voy a crear el objeto empleado y después voy a crear un objeto employee.dao y a través de employee.add employee le voy a pasar este objeto como parámetro, bueno, como argumento más bien, como argumento y lo que es el objeto employee.dao va a recibir este objeto employee y le va a sacar los datos a employee, que sería el nombre, su ID, su usuario, su dirección, sus apellidos, correo, teléfono, y todos esos los va a insertar en una consulta SQL que está internamente en Employee DAO y eso va a interactuar con la base de datos, ¿sí? Y se van a hacer los flujos de información entre la base de datos y la aplicación a través de Employee DAO, ¿sí? Esto me permite tener lo que sería la lógica de las consultas SQL separadas de lo que es la clase Employee. ¿Y esto qué me permite? Pues tener seguridad en mi aplicación respecto a la base de datos. ¿Por qué? Porque está encapsulada en esta clase, Employee DAO, ¿sí? Entonces, si yo diera, por ejemplo, si esta clase fuera pública, Employee fuera pública, no habría ningún problema con la base de datos. ¿Por qué? Porque toda su lógica está acá. Entonces, como está encapsulado aquí con private, ¿sí? Entonces un usuario externo no tendría acceso acá porque está como privada esta clase. Entonces, como esta clase no permite heredar su código a otras porque usa private, entonces está encapsulada. Está restringido el acceso desde otros paquetes y desde otras clases dentro del mismo paquete. ¿Sí? Entonces, para eso es lo que sirve. Entonces, bueno, una vez que pues ya se entendió la parte de de, pues para qué sirve y cómo es que se hace, pues ahora lo que se tiene que hacer pues es una configuración para iniciar con un proyecto que haga inserciones en base de datos. Entonces me voy a continuar con mi proyecto XML con el cual he venido trabajando en los últimos videos. Y ahora la idea es mandar desde mi aplicación de JavaFX registros
a mi base de datos. Entonces voy a mandar lo que sería pues un registro completo. Voy a mandar el lenguaje, el creador, la historia, la información y la ruta. No voy a mandar como tal la imagen porque en la base de datos no puedes insertar la imagen directamente, pero sí puedes insertar la ruta de donde está tu imagen, ¿no? Y como yo ya sé cuál es la ruta, pues tranquilamente puedo insertarla. Entonces, de momento me voy a enfocar solamente en el texto para que se vea cómo es que se hace la conexión. Entonces a generar un nuevo paquete a nivel de CRS main. Ah, bueno, antes que nada, genero sí el paquete. El paquete se va a llamar DAO y voy a generar otro paquete al mismo nivel que se va a llamar, bueno, más bien models. Ahí ya lo tengo en models. Ahí los voy a guardar. Las clases que vendría siendo el equivalente de employee, pero ahí va a ser language. Employee DAO va a estar aquí en DAO y a lo mismo que DAO va a estar aquí DAO. Entonces aquí voy a generar una clase que se va a llamar DAO, ¿sí? Y esa clase DAO pues va a tener cierta lógica, ¿vale? Después voy a generar otra clase aquí mismo y esa clase se va a llamar language DAO, ¿sí? Y también va a tener una lógica. Subdivido en dos y posteriormente lo que tengo que hacer, en esto ya lo cierro, lo que tengo que hacer ahora es, sí, me faltó el paquete para la conexión a la base de datos. Le voy a poner database al paquete y ya tengo mi paquete. Ahora voy a crear una clase en database dentro del paquete. Voy a poner class y va a ser database, ¿sí? Y bueno, primero voy a comenzar con lo que es la base de datos, la clase, ¿sí? Entonces aquí en el bosquejo, pues lo que dije es lo siguiente, ¿no? Dije, bueno, pues voy a tener una clase que se va a llamar Database Connection, o en este caso Database. Entonces, para mantener lo de la explicación, va a ser Database Connection, ¿vale? Y ahí está, Database Connection. Listo. Ahora, lo que va a pasar acá es que aquí voy a empezar con la configuración de las dependencias. Entonces, le voy a dar Control Shift P y le voy a poner add maven dependency y voy a buscar MySQL. Después de eso voy a descargar este que se llama MySQL Connector y eso automáticamente me va a inyectar el nodo, ¿sí? ¿Dónde está? Acá está. Me va a inyectar el nodo de MySQL, guardo, cambios en el XML y aquí en Maven Dependencies, aquí ya me aparece que aquí está el jar, el archivo jar, ¿sí? Que es cuando agrego la dependencia se descarga automáticamente a mi proyecto, el jar. Entonces ya cierro esto y ya tengo listo para operar con la base de datos. Ahora lo siguiente que tengo que hacer es irme a module info Java. Y aquí en module info Java lo que tengo que hacer es ponerle que requiere lo que es java.sql, ¿sí? Y esto ya me va a permitir hacer uso de los paquetes de
que tiene, en este caso, java.sql. Ahora lo que tengo que hacer es darle el acceso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿por qué digo que darle el acceso? Les voy a, aquí en Database Connection, ahí lo que voy a hacer es poner dos atributos y van a ser variables de clase, es decir, son ubicaciones de memoria, ¿sí? Que no necesitan de que yo instancie un objeto para que existan. Es decir, cuando yo creo un objeto, automáticamente se crea en memoria un, un molde, digámoslo así, que representa mi objeto, ¿vale? Entonces, con lo que es static, yo no necesito instanciar con la palabra reservada new el objeto para que yo tenga acceso a esta referencia, ¿sí? O sea, es por eso es una variable de clase, porque es static, ¿sí? Entonces, esa va a ser una ubicación de memoria específica que va a ser accesible para cualquier clase, porque, bueno, en este caso sí va a ser public, para que sea accesible para cualquier clase sin necesidad de que yo tenga un objeto creado, ¿vale? Entonces ya que se entendió eso, ahora lo que voy a hacer es aquí voy a generar un objeto properties y ese objeto properties lo que va a tener se va a llamar properties y va a tener lo que son lo que es ¿cómo se llama? El URL, que es el localhost, el password y el user, que es el root. Entonces aquí en este caso, ese objeto va a actuar como si fuera un tipo diccionario, por decirlo así. No es como tal un diccionario, pero más o menos es así, porque tiene una llave y un valor. Entonces se comporta más o menos como un diccionario, como en Python. Entonces, en este caso, ya que se hizo eso, ahora voy a poner un public. Bueno, de hecho voy a clonar esto. Nuevamente va a ser una variable estática, va a ser de clase y va a ser de tipo connection. Esa clase connection se encuentra dentro del paquete java.sql, ¿vale? Entonces aquí se va a llamar connection, ¿vale? Ya que hice eso, esta referencia connection va a tener una referencia a lo que es la base de datos cuando yo la haga. Por eso le pongo public static, ¿sí? Entonces, eso me va a permitir que cuando yo quiera acceder a la conexión de la base de datos y hacer una consulta, con esta obtenga la conexión y no esté creando múltiples conexiones, sino que la esté reutilizando. Y de esa manera ahorro recursos. Bueno, ahora lo que tengo que hacer es poner un método estático igual de clase y no va, bueno, creo que sí va a regresar algo, va a regresar la conexión a la base de datos y se va a llamar getConnection, pero aquí yo le voy a poner en este caso getConnection. Ustedes le pueden poner como estaba anteriormente, no hay ningún problema. Pues aquí le voy a poner connection, va a ser, si la conexión está vacía, eso no lo voy a poner. Eso me lo autocompletó el chat de Amazon, no lo voy a poner. Pero sí voy a borrar eso. Lo que sí sé es que me va a devolver el enlace a la base de datos, ¿vale? La conexión. Eso sí, es seguro. Ahora lo que voy a hacer es a mi objeto properties. En este caso lo voy a instanciar y a properties le voy a agregar tres propiedades, que va a ser el usuario, en lo que es el password, ¿sí? Ahí en este caso el password va a ser el password que yo creé cuando instalé mi MySQL Server, ¿sí? Entonces ahí ustedes crearon un usuario en Linux, por defecto es un root. Si ustedes quieren crear otro usuario en Linux en la base de datos, lo pueden crear y cambiarlo, incluyendo la contraseña. Entonces,
Aquí voy a poner los que yo puse al inicio de la configuración de MySQL. ¿Y qué más se me olvidó? Ah, sí, el URL, que viene siendo en donde está corriendo mi servicio para la base de datos. Entonces ahí es, en este caso, JDBC. Ahí es donde les decía la vinculación del Driver Manager, que es el JDBC, con la Database Connection. O está internamente aquí, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer es JDBC, es Java Database Connection, dos puntos, le pongo MySQL, y después aquí le voy a poner dos puntos, y le pongo backslash doble, y ya que le puse eso le voy a poner localhost, que viene siendo el 127.0.0.1. Si ustedes le quieren poner la IP en vez de localhost, no hay ningún problema, ¿vale? Después le pongo dos puntos y le pongo el puerto por defecto que trae, que es el 3306. Ese es para MySQL. Si ustedes tienen Postgre u otra base de datos, que quieran utilizar otro gestor de base de datos, pues nada más sería modificar aquí el JDBC por el de Postgres y listo, ¿no? O sea, no tiene mayor ciencia, ¿vale? Y después de esto, aquí le voy a poner un backslash y le voy a poner el nombre de mi base de datos. Entonces aquí en este caso va a ser, la base de datos se va a llamar language. Y listo, ¿vale? Aquí ya tengo todo listo, entonces lo voy a poner así para que se vea mejor. Entonces una vez que ya tengo eso, ahora voy a hacer un manejo de excepciones. Entonces aquí lo que tengo que hacer es generar un throws, que va a ser en este caso una excepción, y esa excepción va a ser sobre lo que es una conexión. Entonces va a ser IO connection, me parece que era. SQL exception, ¿sí? Y bueno, en este caso voy a poner un try catch. Entonces cualquier problema que ocurra durante la conexión a la base de datos me va a mandar una excepción. Me dice, no, pues sabes qué, estás haciendo esto mal, ¿no? Entonces aquí le voy a poner SQL exception. ¿Qué me dice acá? Dice que no, nunca se lanza. Bueno, es porque no tiene código ahorita. Entonces le voy a poner system out. Y ese system out va a obtener lo que tiene el contenido de la excepción y va a utilizar un get message. ¿Sí? Luego aquí en este caso va a ir la lógica. Esa lógica pues va a generar lo que es lo que es el driver manager, ¿sí? Se va a utilizar el driver manager. ¿Y cómo lo hago? Bueno, me parecía que era driver manager. Importamos la clase de driver manager y en este caso sería for name. Ah, no, sería class for name, ahí está. Class for name. Entonces a class for name va a ser ya aquí lo que es el driver manager. Y ya que tengo eso, lo que voy a hacer es utilizar lo que es la conexión. O sea, ¿dónde está? Aquí, le voy a poner acá y le voy a poner un igual. Y eso va a tener
lo que sería driver manager get connection. Ahora sí la voy a utilizar. Driver manager get connection. Punto get connection. Y en este caso le voy a pasar como argumento lo que sería los datos de las properties. Entonces aquí me está marcando, por ejemplo, me está marcando que es aquí el URL, el user y el password. Entonces voy a utilizar ese método con esos parámetros. Y me falta aquí el punto y coma. Aquí dice que es el URL, ¿vale? Entonces voy a utilizar properties.getProperty y ahí le voy a poner la llave. La llave se va a llamar URL. Sí, la llave es esta, el key. Después voy a utilizar lo que es el password. Y por último voy a pasarle como argumento lo que sería el usuario. ¿Vale? Entonces ya le pasé esos URL, password y user. Pero es el usuario antes del password. Aquí me está diciendo que es URL user, entonces nada más lo que hago es cambiarlo. Y así tiene que quedar, ¿vale? Ya se lo pasé. Ahora esto va a ser la conexión ya con el driver manager, que vendría siendo esto, el driver manager. Va a ser la conexión con la base de datos, ¿sí? Y esto ya me va a conectar acá a la base de datos. Bueno, ya que se hizo eso, pues al parecer ya está, ¿no? Ya estoy regresando en la conexión y listo. Bueno, ya tengo la conexión a la base de datos. Ahora, lo que tengo que hacer es irme a mi clase DAO, que es la clase genérica, la clase padre. Y en esa clase DAO, lo que va a pasar es de que yo voy a reutilizar lo que es el database connection, o sea, el link lo voy a obtener desde ahí. Entonces lo que voy a hacer, como esta clase va a ser una clase papá, lo que voy a hacer es generar unos atributos con el modificador de acceso protected. Protected es cuando la clase va a heredar esos atributos a una clase hija. El private es para que no los herede y el public es para que desde cualquier clase, incluso fuera del paquete, yo pueda acceder a ese atributo de ese objeto que estoy creando sin ningún problema. Entonces va a ser protected y va a ser de tipo connection y aquí le voy a poner connection, ¿vale? Después voy a generar otro atributo que va a ser un result set y ese result set también va a ser protected porque se va a heredar. Entonces aquí nada más le pongo result set, ¿vale? Ahora, lo que voy a hacer es generar un constructor y ese constructor lo que va a hacer es va a ser un constructor vacío. Y ese constructor vacío lo que va a hacer es que a esta conexión le va a poner database, creo que se llama database link, database connection, punto get connection. ¿Sí? Va a decirle, ¿sabes qué? Aquí a connection necesito que le agregues lo que es la referencia a la base de datos. Por eso es aquí en database, por eso es estático, porque yo puedo acceder a él desde otra clase sin necesidad de instanciar el objeto, ¿sí? Sin solamente hacer uso del método estático y es más cómodo. Entonces aquí me dice, aquí te está faltando
Una excepción porque como la clase originalmente en Database Connection arroja una excepción, entonces le tengo que poner esto, que arroja una SQL exception, ¿sí? Entonces ya después de eso, lo que voy a hacer es ponerle, si todo va bien, le voy a poner un mensajito ahí, ¿no? Voy a poner system out, le voy a poner, no, pues ¿sabes qué? La conexión a la base de datos se hizo sin ningún problema, ¿no? Entonces, le voy a poner connection to database successfully made. O sea, conexión a la base de datos exitosamente, o sea, se hizo exitosamente. ¿Vale? Ahora ya que tengo eso, lo que tengo que hacer es ponerle connection punto. Tengo que checar si es válida. ¿Sí? Entonces me dice, regresa true si la conexión no ha sido cerrada y si es válida. Sí, entonces esto es para validar, ¿no? Ah, no, pues mi conexión sigue activa o ya la cerraron. Sí, entonces voy a poner eso. Y aquí me arroja lo que es un operador ternario. El operador ternario es como un if-else. Sí, solamente que en una sola línea, por decirlo así. Entonces aquí hace la validación de una conexión, diga, de una condición, que me dice, la conexión es válida y aquí el timeout para que siga checándoles de 1 milisegundo, ¿vale? Entonces dice, si sí, la conexión, aquí me va a decir, ah, no, pues entonces arrójale al usuario por terminal que la conexión se hizo exitosamente, ¿sí? Pero si la conexión no es válida, o sea, si la conexión no está activa, es decir, está cerrada porque hubo algún problema al conectarse, posiblemente porque a lo mejor la base de datos cambió su nombre, ¿no? Y ya no se le llama language, entonces va a dar un error en ese caso. Si yo le ingreso una contraseña mal o cambié en algún momento la contraseña del usuario desde MySQL, entonces aquí tendría que modificar la clave, porque si no, otra vez va a dar el mismo problema, ¿sí? Por los cambios. Entonces, eso es lo que tengo que estar checando con esa indicación, si es válida la conexión. Entonces, como estoy contemplando ese caso, pues por eso le pongo que si no da un mensaje tan satisfactorio de un mensaje no satisfactorio. Aquí, ¿sí? Entonces, bueno, pues ¿qué voy a hacer ahora? Pues lo que voy a hacer es probar que realmente está pues funcionando esto, ¿no? Entonces, voy a crear una clase y esta clase se va a llamar pruebas, ¿no? Clase pruebas. Y esa clase pruebas me va a ayudar a instanciar un objeto DAO y a ver si estoy haciendo bien la conexión. Ahora, ¿cómo se hace? Bueno, pues sencillo. A nivel de CRC main Java, en el, en el paquete controllers, voy a crear una clase que se va a llamar test database connection, ¿vale? Y aquí lo que voy a hacer es generar un objeto DAO. Importo lo que es la clase DAO del paquete DAO y le voy a poner DAO, new DAO. Y aquí me está diciendo que el constructor no puede gestionar una excepción de tipo SQL exception, ya que se está generando o sea, por el constructor implícito de lo que les digo de la herencia. Es por eso. Entonces, debe definir un constructor explícito. Entonces, DAO dice que debe definir un constructor explícito, ¿vale? Entonces me regreso aquí en DAO y bueno, pues aquí pues ya tengo el constructor,
Entonces, bueno, pues si ya lo tengo, por qué me dices eso, no? Pues lo que tengo que hacer aquí es decir connection, ahí está. Es que tengo que crear un método main, ¿sí? Para el flujo del programa. Y ahí voy a meter a DAO. Después de esto, aquí tengo que decirle, ¿sabes qué? Tienes que marcar una SQL exception, ¿no? SQL exception, ¿sí? Porque mi DAO tiene eso, entonces ya automáticamente cuando haga eso, ya se va a quitar esa error que me estaba dando, ¿no? Y ahora lo que voy a hacer en este caso es irme a DAO nuevamente y al yo crear el constructor en DAO, me tiene que imprimir algo en consola. Entonces voy a ejecutar Control Shift R y aquí me está diciendo, ¿no? Que hay algunos errores. Me está diciendo que hay un error de sintaxis, que me falta poner el punto y coma y me está diciendo que es en Database Connection en la línea 30, ¿vale? Me voy a Database Connection y ¿dónde está mi punto y coma? Ah, es aquí. Ahí está. Nuevamente me regreso a mi clase, ejecuto y me dice que hubo un problema en la compilación. Class not found exception. Me dice que es en DAO en la línea 16. Aquí. Entonces me dice que la clase no se encontró. ¿Cómo le puse? Database connection. Entonces, posiblemente el nombre esté mal. Entonces voy a ejecutar nuevamente. En la línea 11, test database connection. Pues al parecer sí está bien. A ver. En la línea 11 me dice que este es database connection. No, eso no es. Entonces después me voy a database connection en la línea 24. Ah, aquí. Aquí está el problema. Entonces aquí el detalle es de que no está encontrando la clase driver. A ver. Es never used. Entonces lo más probable es que sea porque no le estoy dando el acceso desde el módulo info. Por ejemplo, a database connection sería opens. Y ahí sería database. Tu sería tu Java SQL, me parece. Java.sql. A ver, ejecuto. Me dice que no la está encontrando. Ah, ya, me faltó el exports. Exports. Y sería database. Y ese es en database. Ahora en DAO. Pues parece ya tiene que dar. Aquí que me está diciendo.
Aquí me falta, sí es por los módulos, por eso me lo está diciendo. Entonces a test database connection, ahí en módulo, esa parte es el módulo. Aquí le tengo que poner requires transitive Java SQL. Voy a test database connection nuevamente. Y me sigue dando que no encontró la clase. Class not found exception. Ahí hay un error. ¿Qué error sería? Mm, com.mysql JDBC driver, si está bien. Ah, es que tengo un unhandled exception, se me olvidó ahí. O sea, aquí tengo que ponerle un traus, class not found exception. Y ahora ya nada más lo que falta es que me dice unhandled exception. Ah, aquí me falta agregarle esta excepción, o sea que arroja una excepción en DAO en la línea 16. En la línea 16, o sea que aquí sería coma y listo. Ahora, ¿por qué no manejé las excepciones ahí? Y también en este caso en Database Connection en Java, en la línea 11. En la línea 11, ¿dónde está? Ah, entonces aquí en este caso, no, ya están ahí, a ver. SQL Driver. Ah, me falta aquí. Es que le agregué una nueva, me falta aquí. Ah, ya, y ya me está haciendo el trabajo bien, nada más que ahí el detalle es otro. No he creado la base de datos. La base de datos aquí me está diciendo, no se encontró la base de datos, language. Entonces por eso me está diciendo que es null, la conexión es nula porque no hay ninguna base de datos. Entonces lo que tengo que crear es un script. Entonces voy a crear un script. Aquí en XML le voy a dar en más y voy a crear un archivo que se llama file y le voy a poner script.sql. Y ese script SQL le voy a poner create database y le voy a poner language. Después le voy a poner el comando use language, que es la base de datos. Y ya, hasta ahí se va a quedar. Esto crea la base de datos y esto cambia la base de datos, ¿vale? Bueno, ¿cómo hago la creación del script? Ah, bueno, pues sencillo. Aquí en la terminal le pongo sudo mysql -u, el nombre del usuario, -p para password, doy enter, pongo mi clave, nuevamente mi clave, y aquí en este caso voy a correr el script. Para correr el script le doy un copy path y después de esto pongo backslash punto y la ruta donde está mi script, ¿vale? Le doy enter y ya. Entonces aquí le doy show databases y aquí ya está mi database language, ¿vale? Entonces ahora si yo quiero ejecutar nuevamente lo que es ¿dónde está? Test connection. Ahí está, ya me dice
Dice que hay un error en la sintaxis. O sea, ya no me está dando el problema de... el detalle es que no cerré el MySQL Workbench. Ahora, doy nuevamente Control Shift R. Ahí está, y ya me da la conexión. Conexión a la base de datos was successfully made, ¿vale? Entonces aquí yo ya puedo operar con mi aplicación sobre la base de datos. Y entonces ahí está implementado lo que es la parte teórica, ¿sí? O sea, la parte teórica es esta. Es esta la parte teórica, ¿no? Entonces, ya se llevó algo teórico a algo práctico, ¿vale? Esto es lo que se hizo. Pues ahí nada más lo que tengo que trabajar es la parte de las excepciones. Eso fue lo que dio el problema. Nada más era agregar esta de class not found exception aquí en el constructor de DAO y en database connection ponerle también que arroja las excepciones estas, o sea, las va arrastrando. Y en language DAO no se pone nada, en DAO aquí igual se repite lo mismo para el constructor. Y en database connection, ahí lo mismo, ¿sí? Entonces son las mismas excepciones que va a arrojar, si te das cuenta, ¿vale? En las clases. Entonces no se te olvide esa parte. Y bueno, pues hasta aquí llega la explicación, tanto de la parte teórica como de la implementación, de cómo hacer una conexión de base de datos desde una aplicación JavaFX a lo que es MySQL con el JDBC, que es el Driver Manager. Y bueno, en la siguiente entrega voy a crear lo que es el modelo Employee y voy a empezar a generar la clase Employee DAO. Bueno, en este caso que sería Language DAO, que ya la tengo, y la clase Language, que ya también la tengo. Entonces aquí voy a empezar a trabajar con las consultas a la base de datos y voy a mostrar cómo es que está encapsulado, cómo se encapsula, ¿sí? En este caso ya nada más lo que voy a hacer acá es que le voy a poner extends, voy a heredar de DAO, ¿sí? De la clase DAO. Y esta va a generar un constructor que va a arrojar ciertas excepciones. Y este de super está invocando el constructor papá de la clase DAO, que es este. Este constructor lo está invocando. Entonces, como está haciendo una herencia, yo voy a tener acceso a este código, todo este código. Todo este código lo voy a tener accesible desde el Language DAO. Entonces, por ejemplo, si yo quiero acceder a lo que es el atributo connection o result set, sí me va a aparecer. Porque los atributos son protected. Entonces, por ejemplo, aquí ya me aparece connection y me aparece que es de la clase DAO porque estoy utilizando herencia. Entonces, aquí sí es importante que tengan fuertes conocimientos en programación orientada a objetos porque básicamente pues eso es lo que se está aplicando acá. También se van a tocar estructura de datos, pero eso ya después para almacenar la información que me devuelva esto. Entonces, bueno, pues de momento hasta aquí se queda y nos vemos en la siguiente entrega.